Bueno, muy buenos días, tardes, noches, depende de qué momento nos estén viendo. Estamos en este segundo video, bueno, en realidad es el tercero porque hubo uno que no llegamos a subir, que tal vez subamos ahorita, no sé si ya lo subí para este momento. Pero bueno, la intención de estos podcasts es siempre conocer un poquito más sobre nuestra universidad. Yo aquí, Luis Montero, Lucho. Yo por acá, Ariana Lozano. Y a Paola. Y hoy tenemos a un invitado súper especial, que es todo un profesional en su respectiva materia y que ya van a ir conociendo, que es Educación musical. ¿Y su nombre? Y mi nombre es Luis Ariel Delgado Calderón, para servirles. Muy bien. Bueno, Luis es un amigo que conocimos hace un añito más o menos, y que el día de hoy estamos en una recolección de datos de un póster que está haciendo Paola, que vamos a intentar agregar en la descripción del video para que lo puedan ver y ver los resultados de la investigación que ella está haciendo. No sé si quiere que explique un poquito sobre la investigación, ¿sí? ¿Puede explicar un poquito? Sí. El tema principal es sobre el geoplano y cómo se le pueden llegar a enseñar algunos conceptos geométricos a personas que tienen ceguera con esos materiales. Entonces por acá, no sé si Lucho quiere enseñar ese otro. Este es un geoplano cuadrado. Por hecho acá, no sé si se ve bien, pero tenemos un triángulo que los mismos chicos hicieron. Bueno, antes estábamos con Kimberly, pero se tuvo que ir. Y por allá tenemos un geoplano circular. Entonces, en el circular, más que todo, lo que se hace es enseñar un poco lo que son ángulos y demás. Y en el cuadrado, pues ya se pueden hacer figuras como triángulos, cuadrados. Por ahí estábamos haciendo trapecios también. Entonces, pues la idea es que tanto los chicos puedan aprender con lo que nosotros les enseñamos, a como que ellos también puedan realizar sus propias figuras en estos geoplanos. Ahí tal vez, digamos, en producción, quien edita el video. Nota mental para el futuro. Tal vez agregamos, porque sí hicimos grabaciones sobre cuando estaba Kimberly, ¿verdad? Para que vean cómo los iban haciendo. Y ahí van viendo cómo Luis y Kimberly iban haciendo las diferentes figuras que se les iban pidiendo. Y bueno, y lo interesante que es esta investigación. No sé qué opinan, Luis, al respecto. ¿Cómo se sintió en ese momento? Sí, bastante bien, porque realmente uno como que regresa a esa época de joven, de niño, cuando tenía estos conceptos, pero uno se da cuenta que al pasar del tiempo, ¿verdad? Bien se dice que lo que no se repasa, ¿verdad? Se olvida en algunos casos, ¿verdad? Entonces fue como volver al pasado y totalmente retroalimentarme nuevamente de esos conceptos, ¿verdad? Matemáticos en la escuela. Me hizo recordar conceptos, pero lo que siempre les he dicho, o sea, al no tener la parte de creación de materiales por uno mismo, pues hay una gran ausencia, o sea, por el hecho de que todo está ya realizado, entonces uno no tiene esa parte sensorial o quizá esa imagen, porque uno mismo dice, se forma imágenes de lo que está haciendo, o sea, mentira que uno, por ser persona con discapacidad visual, no se hace una imagen mental, y por qué no decirlo visual pero a la vez táctil, ¿verdad? O sea, te están privando, digamos, de hacer esa parte como el resto de las personas, ¿verdad? Por eso es que las personas a nivel visual obtienen esos conceptos y tal vez hasta pueden asociar. Uno tiene que tener esos conocimientos de forma teórica y digamos que por encima la parte práctica, pero sobre todo teóricamente. En medio de ahí se pueden explicar un montón de cosas de la matemática. O sea, entonces es sumamente útil y vean el caso de Luis, como él dice, todo fue por braille, entonces él creció y lamentablemente no tuvo la idea de lo que es realmente eso, no porque él no quisiera, sino porque la metodología que usaron no fue la adecuada con él. Entonces, con esta metodología utilizada desde la escuela y luego en el colegio, ya uno lo que le queda, porque a mí me hubiese pasado lo mismo que él, en mi caso fue porque podía ver un poquito, entonces lo veía con el pilot. Pero si eso lo implementan con un montón porque ahora viene mucha población con condición de discapacidad visual, ¿verdad? Entonces es sumamente importante esta estrategia didáctica porque les va a ayudar en la metodología de los profesores. Entonces van a decir, mira, hay que explicar hablar de los círculos o de la trigonometría, de lo que sea, y ahí está, ahí tienen ya la herramienta para aplicarla, nada más. ¿Cómo? Ahora son ángulos obtusos, ves que son mucho más grandes, pero el que está al frente de él es exactamente igual. Ese que está al frente de él, y eso es lo que se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Es decir, digamos, ahí hay dos ángulos. Y este es igual a este. Exactamente. Entonces, este ángulo se opone a este,
y porque tiene un vértice y que los En común. une y los hace iguales. Solo que En este caso, yo quiero, ¿verdad?, que conozcamos un poquito más a Luis. ¿Quién es Luis? ¿Verdad? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Bueno, ¿Está casado? ¿Soltero? bueno, mi nombre es, como les digo, Luis Ariel Delgado Calderón. Soy una persona con discapacidad visual, específicamente ceguera por retinopatía del prematuro. Fui operado al año en 2 ocasiones en Colombia. Estuve a los 5 años en la escuela Fernando Centeno Well, ¿verdad?, que es una escuela para personas con discapacidad visual. Pero básicamente lo mío fue como una adecuación al sistema educativo regular. Ya a los 6 años ya fui al kinder como el resto de los compañeros y tuve que llevarlo un año más, pero no por alguna situación, sino básicamente para aprender braille a los 7 años. Entonces, como curiosidad, tuve esos 2 años, ¿verdad?, de kinder, y ya a los 8 años ya cursé la primaria y pues tuve distintas experiencias. Tuve profesoras que aprendieron braille, que verdaderamente se formaron. En la escuela, digamos, sí tuve esa parte de lo que fue ese acompañamiento didáctico y toda la parte académica fue muy buena porque realmente se empaparon del tema, o sea, se adaptaban los materiales. Pero sin embargo tuve que reconocer, ¿verdad?, después de los años, que me ha hecho falta la parte de crear, porque todo se me daba, digamos, adaptado, o por ejemplo lo que era la parte de dictarme la materia, pues sí, está bien, uno lo escribía en máquina Perkins o en punzón, ¿verdad?, que sobre todo el punzón lo utilicé de primero a tercer año, ¿verdad?, escolar, la regleta y el punzón. Y ya en 4º grado tuve la facilidad de la máquina Perkins, de una máquina Perkins propia. Entonces, como yo les decía a los chicos, pues lamentablemente si uno no es partícipe de esa creación, de esa adaptación de materiales, pues se crea una gran ausencia porque el chico no tiene la imagen de lo que se está creando, sino que nada más tiene un conocimiento por recepción, o sea, por lo que le dicen sus profesores o compañeros. Y básicamente, pues, tuve exámenes en braille, los mandaban a traducir al Helen Keller, ¿verdad? Entonces tenía alguien que cuidaba, digamos, en los exámenes. Yo tenía el examen en braille y la otra persona tenía el examen en tinta, y así se fue trabajando en la parte escolar. Y igual, sí, dígame. Igual tenemos como algunas preguntillas como para irte guiando un poco. Ajá, ok. Que es que ¿cómo fueron tus profesores de matemática en escuela y colegio? Sí, justamente a eso iba. Fueron en la escuela grandes profesores. Yo siento que hay de todo. Tuve, y lo digo sin temor, tuve buenos y malos profesores. Diga nombres, Luis. No, pues como lo digo, en la escuela fue muy bueno porque tuve ese acompañamiento, ¿verdad? Y la ventaja fue que aprendieron braille esas profesoras, entonces fue todo más fácil. Y fue con el ábaco. Yo usaba la parte de lo que era el ábaco, digamos, que no sé si ustedes lo conocen, que tiene, ¿verdad? Son muy chidos. Sí. Algo que me llamó la atención que usted acaba de decir, o sea, sus profesoras aprendieron braille para poder enseñarlo a usted. Ajá, exactamente. Ellas no estaban preparadas antes de eso. No, pero hubo un acompañamiento de los profesores de la Centeno Well, ¿verdad? Que iban a la escuela, o sea, eran profesores de educación especial, itinerantes que llaman, ¿verdad? Esos son los que brindan apoyo a los profesores que están en las escuelas o colegios para poder, digamos, acompañar al estudiante en su quehacer académico. ¿Usted cree que los profesores que le dieron a usted, ¿verdad?, que fueron capacitados por estos otros docentes, aprendieron y le pudieron enseñar a usted de la mejor manera? Totalmente. O sea, realmente la experiencia a nivel escolar fue en su mayoría una gran experiencia y pude tener muchas facilidades. ¿Y nos ¿verdad? puedes comentar también un poco
como de esas malas experiencias, porque también con eso nosotros aprendemos como de qué no hacer, ¿verdad? Ok. Primero parto por el séptimo, que fue una gran experiencia, pero al principio fue como, ¿verdad? Miedo, ¿verdad? Se sabe que los profes cuando se topan con una persona con discapacidad visual siempre piensan como, ¿qué vamos a hacer? Sí, me tocó una persona con discapacidad visual, ya no sé qué experiencia o qué estrategia voy a implementar, y si esta estrategia funciona, y si el estudiante se me queda, ¿verdad? Entonces hay muchos temores. Con esa profesora que al final de cuentas vio que no era nada del otro mundo, ¿verdad? Al final hasta saqué un 92 en el último examen con ella. Ah, qué bueno. Y fue una profesora súper dedicada. Bueno, de hecho la adecuación que a mí me aplicaban era la de acceso, y es la única adecuación, ¿verdad?, que yo tenía, nada más. O sea, simplemente era la adecuación de materiales. Y a veces por ahí tal vez alguna clase extra, o que uno se quedaba en el aula o con ellas cuando uno lo requiriera, pero casi siempre procuraba, digamos, hacerlo todo igual al resto, ¿verdad? El mismo tiempo de clase y todo, pero bueno, ya en octavo tuve el peor profesor. Oh, no. Sí, porque... Señor, si nos está viendo, quiero que sepa que Luis se acuerda mucho de usted. Mentiras. Y no de buena forma. Y lo voy a decir así sin temor alguno. No diga nombres. No, tranquilidad, no. Pero él sabrá, o ella sabrá. Ese profesor o profesora o profesor, básicamente decía que sí, que yo era muy inteligente, que él o ella o él, como quieran verlo, ¿verdad? Para que no se entere. Decía que bueno, que sabía de mis capacidades y que toda la cuestión, pero el punto fue que se le explicaba al resto de las personas, por ejemplo, por este, entre este binomio donde x es igual a este, pues, ¿qué me dicen con eso? O sea, a mí no me transmiten nada, y sobre todo porque no se está indicando ni siquiera a qué elemento se está haciendo referencia, si a una variable, si a un polinomio, si a un binomio, o a nivel, digamos, no sé, de teorema de Pitágoras, no se sabe qué se está calculando, si un cateto o ¿verdad? O la hipotenusa, ¿verdad? O sea, en dado caso, si la persona no especifica qué es lo que está haciendo y en qué se está enfocando, pues uno queda, pero como mal. Y tampoco uno va a estar encima preguntándole al compañero, mira, vos puedes explicarme qué es lo que está haciendo el profe, porque no le corresponde a ellos. Y entonces, pues, el punto lastimoso de todo esto y trágico fue, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, para ponerlo bonito, era que a mí me sacaban del aula, donde hubo un único compañero que en séptimo aprendió braille, y ese compañero era como mi profesor de matemáticas. O sea, viví lo que fue la discriminación de recibir, digamos, clases de matemática fuera del aula, a la par de mis compañeros, ellos dentro del aula, yo en el espacio de afuera, y simplemente entregándole ahí, obviamente, los resultados o la experiencia, ¿verdad?, con el álgebra y con todo esto. Pero ahí, nada más porque la persona lo tradujo. Emocionalmente, ahí, digamos, ¿cómo termina de afectar eso? En este podcast, bueno, en este canal, mejor dicho, o en estos videos que hemos hecho, hemos hablado mucho de la parte emocional. De hecho, los dos anteriores videos están centrados en eso. ¿Cómo usted... motivación también. ¿Cómo usted cree que la motivación y la parte emocional afectan para aprender en ese caso? Pues yo creo que te marca no porque uno se considere incapaz porque otros te lo dijeron, sino porque a veces uno se pregunta ¿cómo puedo yo realizar esto de la misma forma si los mismos profesores no se sienten capacitados para enseñar a una persona con discapacidad visual, que no es nada del otro mundo, repito, simplemente es adecuación de materiales y las ganas de hacer las cosas y búsqueda de estrategias. Realmente sí desmotiva mucho. O sea, de hecho yo casi me quedo con él, al punto de que, bueno, de ahí se hizo todo un tema de una reunión y toda la cuestión, y él parecía más disperso que otra cosa, y fue muy terrible, ¿verdad? Esa experiencia en octavo. Ajá. Una pregunta con respecto del tema de la investigación, ¿verdad? Antes Kimberly mencionó algo
que fue como, ojalá todas las clases de matemática fueran así cuando estábamos haciendo las actividades con los geoplanos. Entonces, digamos, ¿usted cree que si los profesores de colegio implementaran los geoplanos como material normal, digamos, que se viera como todo el tiempo ahí, los estudiantes estarían como más motivados a ir a clases y a aprender matemática, que mate siempre se ha visto como una materia fea y que hay que huirle, digamos? Pues sí, claro, porque ahí volvemos a lo mismo, ahí retomamos la parte de creatividad, ¿verdad? En el caso de las matemáticas le obliga a uno, y no es que le obliga, es que todo el mundo lo hace, al final de cuentas todo el mundo hace sus materiales, pero lo obligaría a uno, digamos, en ese caso, a verdaderamente, estás haciendo un triángulo isósceles, estás haciendo un triángulo escaleno, estás haciendo un cuadrado, un trapecio, un rectángulo, verdaderamente lo estás haciendo, o sea, te hace consciente de en qué estás fallando. O sea, verdaderamente el geoplano es una de esas de esos materiales indispensables en el aula, ¿verdad? Ahora, yo creo que esto no solamente aplica para la parte de geometría, yo creo que se puede ampliar a muchos conceptos, Sí. ¿verdad? Pero eso le obligaría a uno y lo incentiva a uno a crear, no solamente a ser parte, sino a formar parte, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? En temas de discriminación, usted puede ser parte de, pero perfectamente puede estar ahí sin ser partícipe de algo. Antes nos mencionaba usted que, digamos, que sus profes usaban mucho el ábaco y esas cosas. Sí, yo era el que hacía las operaciones en el ábaco, entonces... ¿Solo sí. usaban el ábaco o usaban otro tipo de herramientas? ¿El profe o la profesora en turno que le estaba dando a usted, cree usted que de alguna forma tenía cierta inventiva como para hacer algo como de sus recursos, ir y buscar y preparar algo bueno, didáctico para usted? Sí, es que básicamente lo mío era ábaco, máquina Perkins y ruleta, que ruleta, para aquellos que no tengan conocimiento, es un dispositivo con puntos, digamos, que es como un círculo que le permite a uno trazar figuras, ¿verdad? Entonces, todo era como ábaco, ruleta, Tal vez luego regleta nos va a y... pasar unas imágenes o algo, digamos. Sí. Puedes decir cómo buscarla para ponerlas ahí. Que Ajá. se vean. Ábaco, en su momento regleta, como lo dije en un principio, después máquina Perkins y ruleta. Básicamente, eso era lo que se implementaba en las matemáticas. O, por ejemplo, que al inicio no les conté, ¿verdad? Solamente a Pablo le había contado que para ver el tema de las unidades, decenas y centenas, lo vi como en una caja con divisiones. Entonces, de derecha a izquierda, las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y así. Entonces, fue pues muy lúdico y muy académico, digamos, por parte de ellos. Una preguntita más, Con Luis. pajillas. ¿Cuáles recursos considera usted que son importantes para aprender matemáticas, digamos, además de los que ya nos han mencionado, como otros? Creo que si queremos algo gráfico, bueno, a mí me han enseñado, digamos, realizando mis figuras en la espalda. Eso le ayuda mucho a uno a recrear imágenes, como a tener esa idea de qué es lo que se quiere representar, ¿verdad? Y eso no requiere nada. O sea, No, simplemente con el dedo, simplemente usted traza lo que quiere. Primero hay que pedirle permiso al estudiante. Ajá, exacto. Porque si no... Exacto, exactamente. Sí, todo, digamos. Todos son estrategias. Todos son estrategias. Sí. O sea, hay que tener cuidado, digamos, con eso, porque, digamos, ahí, usted lo vivió como estudiante, a usted no le molesta. No. Pero no. uno como docente tiene que cuidarse mucho con eso. Ajá. ¿Por qué? Porque solo el hecho de llegar y tocar y acercársele a un estudiante Más la espalda, puede ser o sea, contraproducente. O Más las manos. exacto, o si no se hace en la espalda, pues en las mismas manos se traza lo que se quiere. Exactamente, ¿verdad? igual como le digo, hay que tener mucho tacto y con quién hacerlo, y cómo. Primero preguntar al estudiante si desea hacerlo. Exactamente. Porque, o sea, es complicado. Sí, incluso siempre como guardar un respaldo, porque reitero que uno como docente muchas veces se malentiendan las cosas y obviamente en la actualidad la educación, y está bien, o sea, no decimos que esté mal, está bien que la educación y la seguridad proteja a los alumnos, porque sabemos que hay casos de casos, hay muchos casos, pero hay muchos profesores que queremos hacer las cosas bien y que se tal mancha vez- la reputación por otros. Exactamente, Ajá, y que tal vez pensando en que lo mejor es venir y hacerle un dibujito en la espalda y decirle, y que parece inocente, y tal vez para el alumno no lo fue Exacto, así. Y bueno, y más bien uno se jala ahí la Sí, denuncia de adiós carrera. Exactamente. Tantos años en la Sí. universidad para nada. Para nada. Exactamente. Para nada, estudié 20 años bachillerato, ¿verdad? Sí, repitiendo 15 veces cada curso para ver. Pero bueno, yo creo que es muy Y muy no, aceptado. ajá. Y ya como por último, digamos, en noveno, y tuve nada más ahí a ese profesor que también me dijo, no, yo no le voy a pasar las cosas en braille. Entonces, a veces sí me pasaba mucho
que los exámenes, ya fuera de matemáticas o otras materias, yo los hacía en 3 o 4 días después, o una semana, o a la semana que llegaran. Entonces eso, si los exámenes o el material no está listo, es una piedra de tropiezo para uno, ¿verdad? Ahora que usted, digamos, ya no es estudiante, porque ya tiene la edad de Jesús, me venía diciendo ahora, un poquito más y ya, ¿verdad? Sí. Usted ha encontrado, aparte de lo de el dedo en la espalda y esas cosas, ¿verdad? ¿Ha encontrado alguna otra forma o algo, una aplicación, un tipo de... algún video que haya encontrado alguna persona explicando un método innovador, digamos, una herramienta o algo que usted cree que cuando usted estaba en la escuela o en el colegio le hubiera funcionado para aprender? Sí, particularmente... El geoplano. El geoplano, sí. Pero si nos vamos a lo digital, yo tengo que hacer mención a Edico, no puedo evitarlo. Edico es el editor de la ONCE, el editor científico de la ONCE, ¿verdad? Que tiene como fin, ¿verdad?, la comunicación entre profesores y estudiantes, tanto con como sin discapacidad visual, ¿verdad? Entonces, hay representaciones en braille y en tinta, de tal forma que usted sabe lo que está haciendo su estudiante cuando tiene un lector de pantalla, por ejemplo. Bueno, Edico, esperamos patrocinios ahí fuertes para poder enseñar las cosas ahí que nos está comentando Luis. Ajá, y también el otro programa que está incluyendo un editor matemático, que yo lo uso mucho, este programa que es multifuncional, que es Sao My Braille, que es de una compañía, digamos, una organización sin fines de lucro que es de Vietnam, que es un programa que sirve para realizar textos, matemáticas, imágenes y música. Entonces, lo que es, por ejemplo, matemáticas e imágenes, creo que son cosas que se pueden realizar con este programa y pues simplemente es probar con la impresión a ver cómo queda esa imagen táctil de lo que ustedes pretenden representar, digamos, a partir de una imagen visual mediante ese programa. Pero sobre todo, lo que me llama más la atención es la inclusión de este editor matemático, ¿verdad? Porque ya él tenía función de ecuaciones, pero no tenía un editor matemático que ya lo incluyó. Ok, perfecto. Sí. Y Luis, otra preguntita. ¿Qué recomendaciones le da usted a los futuros profesores de matemática que van a enseñar a personas con ceguera? Yo lo que les digo es, el miedo es parte, ¿verdad?, de todo el aprendizaje, ¿verdad? Yo siento que todos aprendemos de alguna forma y de otros, pero no se dejen paralizar por el miedo. Busquen estrategias, busquen las formas. Hay que ser prácticos. Realmente, si nos quedamos únicamente en la teoría, pues todo se vuelve abstracto porque no se cuenta directamente con la interacción entre el material y el estudiante. Entonces yo lo que les digo es, no pierdan el miedo, busquen estrategias, partan del braille, ¿verdad? En el caso de que tengan personas con discapacidad visual o, ¿verdad?, ciegos específicamente. Y si tienen personas con baja visión, pues la ampliación de material, ¿verdad? Entonces, ahora hay muchos recursos digitales, muchos videos, ¿verdad?, que pueden ayudar montones en esta área. Así que no se cierren a las posibilidades y sobre todo no le den, digamos, la responsabilidad al profesor itinerante o no dejen al estudiante, digamos, a la guerra, digamos, que luche solo. Exactamente. Listo. Ya, mi parte. Listo. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. No sé si Pau quiera decir algo como para que quede ahí en el video, si le quiere decir algo a Luis. Dina, yo la verdad estoy muy agradecida tanto con Luis como con Kimberly, que me dieron la oportunidad pues de probar esta nueva propuesta didáctica con ellos. La verdad surgió de un video de YouTube, digamos, estaba buscando como diferentes propuestas didácticas para enseñar a personas con ceguera y me apareció el video de una chiquita, la verdad no recuerdo el nombre del canal, pero era una niña 9, 10 años, en donde mencionó que su profesor había utilizado para una clase un geoplano. Entonces me pareció algo bastante curioso y comencé a buscar información al respecto, digamos PDFs, publicaciones, investigaciones, y la verdad casi que no había información al respecto. La mayor parte de la información que hay sobre los geoplanos es para la enseñanza a niños de primaria, pero nunca como algún método para enseñar a personas con ceguera. Entonces sí me parece como muy importante el hecho de siempre estar haciendo como nuevas investigaciones hacia nuevos campos
Y nada, la verdad muy agradecida de poder llevar a cabo esta pequeña investigación con ustedes. Y yo nada más quiero cerrar agradeciéndole al último profesor de matemática que tuve en el colegio. Para mí fue el mejor. Ahí sí puedo decir el nombre, ¿eh? Muy justo, muy justo. Hasta me eximí con él. Eso. Y realmente... o ¿Cómo sea, se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama, mejor dicho? Se llama Minor. Minor. O sea, Profe yo Minor, gracias. ante él no tengo nada que hacer, digamos. Punto. Entonces, como ese cierre, digamos. Entonces más estudiantes como... más profes como el profe Minor. Como el profe Minor. Y Luis, ¿no quieres hablar con algo? ¿Algo que le quiera decir ahí a la gente? ¿Algo, No, cualquier cosa? muy contento de compartir con ustedes y aquí esperamos, ¿verdad? Siempre la oportunidad, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Todos en conjunto, de verdad que estoy muy agradecido de estar acá en el canal. Bueno, y de mi parte igual nada más, agradecerle a Luis, a Kimberly por la disposición. Vamos a intentar en el video, digamos, en este podcast, agregar un poquito de los videos que estuvimos haciendo. Grabamos gran parte, pero no todo es como para mostrar en un video. Muchas partes eran como aprendiendo y así, que tal vez a veces son muy privadas de uno, digamos, de que uno quiere aprender, uno quiere estar ahí y preguntar cosas y hacer cosas, que tal vez si ustedes quieren vivir la experiencia, tienen que experimentarlo, tienen que buscarlo, ¿verdad? Así como Pau decidió buscar y meterse en esto. Yo creo que es relevante que todos en algún momento concienticemos esto y tal vez también lo busquemos. No sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad y la hermosa oportunidad desde mi punto de vista de aprender a enseñar un poco a las personas que por algún momento u otro no han perdido la visión. En el caso de Kimberly, que fue alguien que fue perdiendo la visión progresivamente, o en el caso de Luis, que prácticamente desde niño, desde bebé, desde chichi, perdió la visión y pues no ha podido, digamos, en toda su vida, hacerse a la idea de las cosas que nosotros se nos hacen muy comúnmente ver, ¿verdad? Que pues obviamente se da la idea, pero pues verlas es completamente distinto. Una vez más, agradecido Luis por eso, a Pau, porque fue la que se le ocurrió hacer todo esto, la que lo está haciendo, la que lo está trabajando. Uno nada más es un sapo, pero ella es la mente de todo esto, ¿verdad? Entonces, también muchas gracias, Pau, por darme también a mí la oportunidad de aprender más de esto. A mí me encanta también esto, por eso hacemos las cosas. Y esperamos que este video sea interesante. Está como orientado a formadores, como a docentes, pero creo que también como estudiantes, si uno llega a tener un compañero con esas condiciones, creo que es relevante también ser empático, también entender, no excluir, como nos comentó Luis, porque creo... Como ese único compañero de Luis que aprendió braille, digamos que si todos como su comunidad, digamos como sus compañeros hubiesen aprendido, tal vez no hubiese sufrido tanto esta segregación porque ya lo incluyen más ellos mismos en clase. Y yo creo que más allá de que simplemente, digamos, que uno como compa lo hace, ¿verdad? Porque yo conocí nosotros conocimos a Luis y bueno, como compa a mí me gustaría aprender mucho, ¿verdad? Y vean lo uno travieso que es, que le gusta estar y a mí me gusta, haga esto, a ver, y ponerle retos cada vez más. Como compas también es bonito, ¿verdad? Y es un valor que creo que no hay que perder. Entonces, bueno, con eso cerramos este pequeño podcast. Espero que lo hayan disfrutado y que si tienen alguna idea de algo que podamos hacer más adelante, pues la dejen. No son muchas las personas que ven los podcasts, pero de ahí uno nunca pierde la fe de que tal vez la gente vaya a verlo algún día reviente. Un día terminamos virales, así, ¿sabes? Muy bien, pero bueno, eso es. Entonces, muchísimas gracias por todo y nos vemos. Gracias. Gracias. Chill. Qué horrible que soy, Luis, madre. Algo que yo he notado es que siempre que hacemos esto y estoy viendo esa vara y estoy viendo la cámara, madre, digo, madre, ¿por qué soy tan horrible, madre?